Como decíamos antes, Javier Sevillano es director de ciberresiliencia en Accenture España. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un placer que estés con nosotros, especialmente por lo que nos vas a contar hoy, también por la experiencia acumulada que vas a poner al servicio de este programa hoy, en, como decía Pablo, pues en compañías de primer nivel y que le han permitido, Pablo, bueno, pues ser testigo, ¿no?, de la evolución de el escenario de amenazas y el escenario de protección. Totalmente. Yo creo que nos puede contar precisamente muy bien cómo ha ido evolucionando toda la seguridad, la información, a la ciberseguridad que estamos ahora, y seguro que nos puede contar mucho de estrategias de ciberresiliencia, de tratar de estar con los sistemas arriba y que no se note un problema cuando lo has tenido. Bueno, pues Javier, desde la visión de Accenture, que como decíamos al comienzo, pues ha apostado clarísimamente por la ciberseguridad en recursos económicos, en recursos humanos. ¿Cuál es la visión que tenéis ahora mismo sobre el estado de la ciber en España y en el conjunto de las sociedades modernas, de las economías modernas? Como bien decía Pablo, la ciberresiliencia hay que entenderla desde sus orígenes. También decías que Luis había comentado que antes se llamaba seguridad de la información. Bueno, pues esta historia, en mi caso, comienza en el año 89 del siglo pasado. Y como programador en McDonnell Douglas, que era una compañía que además de aviones por aquel entonces también hacía unos ordenadores muy grandes con muchos terminales que manejaban los hospitales, y bueno, pues allí empecé a hacer los primeros programas en BASIC, con un sistema operativo que se llamaba PIC, que ahora ha desaparecido y apenas nadie conoce, que la línea de comandos se programaba en SQL, una cosa tremenda. De ahí pasé a Sistema 4B, que es una empresa que se dedica a los medios de pago, es un procesador de tarjetas de pago en España, que ahora se ha unido con otro y forman RedSys. Sí, los del siglo pasado nos acordamos del sistema 4B. Desde cuando estas señores estaban con tarjetas de verdad y no con el móvil. Pues ahí fue mi primer contacto con la ciberseguridad, que por aquel entonces ni se llamaba ciberseguridad ni tampoco seguridad de la información. El término seguridad de la información todavía no existía. Fue a través de la criptografía, porque uno de los pocos sitios en informática donde se utilizaba criptografía era en los medios de pago. Todas las operaciones de medios de pago llevan su criptografía para impedir que tú toques una transacción y para impedir, lógicamente, que puedas alterarla, porque claro, no es lo mismo hacer una venta de €1 que de 1.000.000 de euros. Esto todos lo entendemos, ¿no? Una vez que ya me introduje a través de la criptografía en el mundo de la seguridad, pues cuando ya venían en diferentes tecnologías como Internet, los certificados digitales, todo aquello, traía criptografía dentro y pues te iba cayendo dentro de las responsabilidades de las personas que conocían ese mundillo, ¿no? Y digamos que esa fue la entrada en el mundo de la seguridad de la información allá en 4E. Luego pasé a formar parte de la extinta Caja Madrid, de responsable de seguridad tecnológica, y allí se hicieron pues muchos proyectos. Os podéis imaginar, ¿no? Un banco, una de las cosas que tiene que proteger, ahora ya en los bancos el dinero no está en las cajas fuertes ni está en los cajones, está en los bits dentro de los discos duros. Y allí todas estas habilidades de criptografía pues eran muy útiles, pero aparte de eso hacían falta muchas otras más. Y quería compartir con vosotros una curiosidad de aquel entonces que muy poca gente conoce, y es una cosa de la que los españoles deberíamos sentirnos orgullosos. En muchas facetas de la ciberseguridad en España hemos sido pioneros, también en concreto en banca. Y en este caso, uno de los proyectos que además fue premio SIC en el año de la revista SIC en el año 2003 fue el proyecto Titán de Caja Madrid, en el que se creó una tarjeta inteligente que tenía certificados digitales dentro, pero además era una tarjeta MV de pago con tecnología chip. Por aquel entonces había muy pocas con chip, recordar que únicamente teníamos la banda magnética. Y esa tarjeta tenía una tecnología que se llamaba DDA, que era la más avanzada por aquel momento en el mundo.
Y esa tarjeta española de Madrid fue la primera MVDA a nivel mundial. Y hay una anécdota curiosa, que es que como fue la primera, fueron a probarlo la gente era una tarjeta Visa, y la gente de Visa Internacional fue a probarla en los terminales ingleses. Y aquello no funcionaba. Y os podéis imaginar, yo mi proyecto rezando, pues yo que sea el terminal lo que esté mal, porque como sea mi tarjeta, si me viene el proyecto abajo. Y efectivamente, la tarjeta estaba bien, finalmente se homologó, con lo cual aquella fue la primera tarjeta MVDA con la mayor tecnología de seguridad disponible a nivel mundial, una tarjeta española, madrileña, y además provocó que tuvieran que cambiar el software de todos los terminales de Reino Unido, lo cual era una ventaja adicional, ¿no? Posteriormente, a mi paso por Caja Madrid y Bankia, obtuve el cargo de CISO de Vodafone España. En Vodafone España, lo que llegué a darme cuenta a nivel de ciberseguridad, aquí ya sí se llama ciberseguridad. Ya cuando le explicaba a mis amigos y familiares en qué trabajaba, ahora ya me entendían. Cuando le decía, yo trabajo en ciberseguridad, ya me entendían. Porque cuando yo estaba anteriormente en las empresas anteriores y les empezaba a explicar, o trataba de explicar en mi mejor manera de hacerme entender dónde trabajaba, acababan diciéndome, pues tú entonces eres el de seguridad, ¿no? El de la porra. Que no deja entrar a nadie. El guardia jurado. Digo, no. Y ahora con el tema de ciber, dices, yo trabajo en ciberseguridad, y ya saben en qué trabajan y te ubican, ¿no? Me di cuenta trabajando en una telco que las empresas de telecomunicaciones y los bancos son como empresas opuestas desde el punto de vista de cómo tienen organizados los equipos. Uh-huh. Un banco tiene un departamento de TI muy grande y un departamento de redes pequeño, y una telco tiene un departamento de redes muy grande y un departamento de TI pequeño. O sea, son justamente opuestas en cuanto a su organización. Pero básicamente tienen los mismos problemas, porque cuando yo me moví desde un banco a una telco pensé, bueno, aquí no hay dinero, aquí no hay transacciones, aquí no hay tarjetas, esto, aquí a vivir bien porque no sufro. Telco, esto no, aquí no pasa nada. Bueno, pues no. Los malos encuentran maneras de monetizar cualquier cosa, y las empresas de telecomunicación son muy atractivas tanto por la parte de espionaje como también por la parte de monetización, que también los malos encuentran maneras de hacer daño y de traficar con esos datos que antes comentabais y sacarle rendimiento económico a esos datos. Con lo cual, la estrategia de Accenture consiste básicamente en ayudar a todos sus clientes a proteger estos activos de información, ayudarles en su transformación digital. Desde dentro me he dado cuenta de que es una empresa muy, muy grande. Yo conocía a Accenture porque es una empresa conocida, como tú decías, Eduardo, pero una vez dentro me he dado cuenta de lo grande que es. Tiene más del orden de los 774.000 empleados, que eso dicho así suena muy fácil, pero yo he mirado cuánta gente hay en el ejército español y hay 120.000. O sea, esto es más que un ejército. Es muchísima gente. Somos alrededor de unos 16.400 personas en España. Hay 20.000 personas en el mundo dedicadas solo a ciber en Accenture. Y principalmente, en cuanto a ciberresiliencia, están organizados principalmente en varios bloques. Uno de ellos es la parte de protección, otra parte la parte de GRC, de compliance y de gobierno corporativo, y luego una parte dedicada a OT y la parte que no es IT, que es la parte más industrial de la ciberseguridad. Mónica. Pues desde luego que ha evolucionado, y has visto esa evolución, ¿verdad?, de los últimos años, y además en diferentes sectores. Estábamos hablando al principio de resiliencia, y yo me pregunto cómo ves la diferencia en cuanto a esa gestión de la resiliencia, Javier, en diferentes sectores. ¿Cambia o es parecido en un entorno que decías más industrial, en un entorno bancario, financiero? ¿En qué se diferencia a la hora de entrenar esa resiliencia para actuar mejor después de un incidente?
En los principios es lo mismo, o sea, como os he comentado, es lo mismo defender una empresa de banca que defender una empresa de telecomunicaciones, o una empresa de seguros, o una empresa de retail, en los principios. Pero luego las empresas tienen determinados detalles que las hacen específicas. Por ejemplo, una planta industrial tendrá mucha más relevancia para su negocio la protección de los activos de OT que la protección de los activos de IT. Como he comentado, en un banco es más importante la protección de los activos de IT que la protección de las redes, básicamente porque su red es mucho más pequeña. Consiste en la red de cajeros, la red de oficinas y los CPDs y la parte de nube. En una telco, obviamente, el tema de las comunicaciones es mucho más complejo. Tiene la red de fibra, la red de móvil, el HFC, el FTTH, todos los dispositivos IoT. O sea, es mucho más complejo. Con lo cual, por una parte, hay una parte core que es la misma en cualquier tipo de negocio, que básicamente consiste en saber cuáles son los riesgos que tienes y manejar ese tipo de riesgos. Al fin y al cabo, la ciberseguridad no es más que el arte de lidiar con la dificultad de minimizar los riesgos de seguridad de la información con el mínimo coste posible, porque a ver, con un dinero infinito todos sabemos hacer ciberseguridad, pero eso nunca ocurre. O sea, al final, si pones demasiado dinero en la balanza de la seguridad, el negocio no se puede hacer, ¿no? Siempre tienes que hacer un adecuado equilibrio con el negocio. Antes, la verdad es que el repaso que has hecho ha sido un repaso tecnológico, empresarial, histórico, fascinante, hay que decirlo. Pero yo te quería preguntar, cuando estabas en McDonald's, Sistema 4B, Vodafone, cuando has ido evolucionando, entonces, ¿cómo se atacaba? ¿Quiénes atacaban? ¿Y qué pretendían al atacar? ¿Y cómo ha ido evolucionando eso? Uh-huh. Hay una frase de Bruce Schneier. Este señor es americano, también es un poco bruto, que decía: solo hay 3 formas de que te puedan hacer daño: que te roben, que te maten, que te violen. Dice, no hay ninguna más. Dice, pero lo que varía es la forma de hacer esos ataques. O sea, la variante tecnológica de cómo te roban, pues antes te robaban físicamente llevándose los datos del disco que tú tenías. Antiguamente, cuando no había internet, con que tú protegieras lo que salía por la impresora y lo que entraba y salía por la disquetera, ya lo tenías hecho. Es que no había otra manera de llevarse la información. En cuanto eso lo conectas por un cable de red y aparecen primero las redes locales, en la red local pues ya tenían más puntos que vigilar, era más complicado. En la red de internet, pues imagínate cómo se multiplica exponencialmente el hecho de protegerse de una red. Con lo cual, al final, lo que necesitas y lo que tienes que proteger está en función de la complejidad del entorno en el que te mueves. Y volviendo a esa parte un poco de la complejidad de los negocios, etcétera, una persona que nos esté oyendo, que tiene una empresa que hoy ha ido entendiendo que ya tiene unos riesgos tecnológicos, que su empresa, quieras que no, yo creo que a día de hoy prácticamente todas las empresas dependen de algo tecnológico. Cuando se quieren plantear una estrategia de resiliencia o de algo del área en el que estás ahora mismo trabajando en el día a día, ¿cómo debería hacerlo, aparte de la mano de expertos como vosotros? Eso es, sobre todo, contar con ayuda. Es muy difícil que, si tú te estás dedicando a tu negocio, pues además sepas del negocio de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, contar con la ayuda de unos profesionales competentes y que conozcan cuáles son la manera de afrontar estos trabajos es fundamental. Lo principal es partir de un análisis de riesgos, saber primero cuáles son tus activos principales, dónde tengo yo el core del negocio, cuáles son mis datos fundamentales, qué es lo que no se debe perder, ¿no? Como tú bien lo comentabas muy bien antes, Pablo. Eso es hacer primero el análisis de riesgo de cuáles son los activos que tengo que proteger.
Una vez que tienes hecho eso, haces la confrontación con las amenazas posibles que tienes y con las que son más probables y las que en ese momento pueden explotarse, y entonces aplicar una serie de medidas preventivas, detectivas y reactivas para tener completo tu plan de resiliencia, ¿no? Al final, resiliente no es que sea invulnerable. Resiliente, como la propia palabra indica, es que cuando sufres un ataque, primero, tengas pocas posibilidades de que se te dé, que si se te da, te cree el menor impacto posible, y que si tienes un impacto puedas recuperarte lo antes posible. Se ponen en ese orden porque generalmente las medidas preventivas son más caras, las medidas reactivas menos, y las de recuperación, ya depende del daño que te hayan hecho, pues serán más caras o más baratas. Pero justo ese equilibrio, ese delicado equilibrio del que yo hablaba antes, ahí es donde está la diferencia entre un buen profesional que te puede ayudar con un gasto contenido, conseguir una buena protección, pues ahí marca la diferencia. Y por eso el nutrido grupo de profesionales y de talento que hay dentro de Accenture puede ayudar a esas empresas a conseguir sus objetivos de resiliencia. Y vosotros, cuando habláis con las empresas, cuando van a vosotros y os dicen, oye, mira, necesitamos hacer este plan, necesitamos un entrenamiento, ver en qué estoy mejor, en qué estoy peor, y hacéis ese análisis, ¿en qué suelen fallar más en términos de esta recuperación? En esas copias de seguridad que hablábamos antes, precisamente en entrenarlo, porque no es lo mismo tener en plan que haberlo entrenado alguna vez. ¿En qué se suele fallar más a menudo? Has dado en el clavo, Mónica, porque muchas veces no sabemos muy bien la teoría, pero luego la práctica, o sea, por ejemplo, si hacemos una pregunta a un responsable de una compañía de las copias de seguridad y le decimos, oye, ¿tú tienes las copias de seguridad? Sí, aquí las tengo, y clasificadas, y muy bien, y las has probado, has hecho la restauración y has mirado que realmente el fichero está ahí y que aquello no se ha borrado, porque cuando os comentaba aquel entonces los disquetes que yo conservo de aquella época. A ver ahora cómo los... No, ya he intentado leerlos, no se pueden leer, o sea, claro. Aquello es ilegible. Entonces, esa práctica de no solo hacerlo, sino practicarlo, también esa es la base de los ejercicios de hacking, por ejemplo. Es probar las defensas, los equipos de Red Team y de Purple Team. Ese es básicamente el principio de tú pones unas medidas de seguridad, las pruebas, ves lo que ha salido mal, vuelves otra vez a modificar esas defensas para adecuarlas a ese nuevo tipo de ataques. Es un ciclo continuo. O sea, la ciberseguridad siempre es un proceso, no tiene un principio y un fin. Sí tiene el principio de que en un momento determinado empiezas a hacer algo donde realmente no tenías prácticamente medidas de seguridad, empiezas a incorporarlas, pero lo que no tiene es un final. O sea, tú harás un proceso de mejora continua que básicamente a través del tiempo irá mejorando, cada vez serás mejor, pero nunca vas a acabar. Has oído las noticias, ¿verdad? Las estabas escuchando con atención, todas las que hemos comentado. Vienen de todo tipo de sectores, incidentes más o menos parecidos. ¿Qué es lo que ha fallado a los protagonistas de esas noticias? Nos estabas explicando, ¿no? Un poco cuál es la forma de mantener activa, ¿no? Esa renovación de la estrategia, esa actualización, esa amenaza constante, pero ¿qué ha fallado en lo que has oído? Que podrían ser, insisto, otros nombres, otros sectores, otros apellidos. ¿Qué ha fallado? Uh-huh. Generalmente en el tema de cyber-resilience tienes la parte de prevención, como he dicho antes, la parte de detección y la parte de respuesta. Cuando ya tienes el incidente es cuando se aplica la parte de respuesta, pero antes de que tengas el incidente aplican tanto la parte de prevención como la parte de detección. Por eso, dentro del equipo de Cyber Resilience de Accenture, lo que ponemos mucho énfasis es en verificar todas estas medidas de seguridad, tanto la parte preventiva
dentro de las capacidades y los niveles que la compañía dentro de su análisis de riesgos es capaz de permitirse, acompañándoles a hacer esos planes directores de seguridad donde se implanten esa serie de medidas preventivas. Es posible, no conozco obviamente, sin conocer el caso concreto de la compañía, pues no puedes hacer un diagnóstico, ¿no? Pero generalmente en todo este tipo de incidentes o has tenido un fallo en la prevención o has tenido el fallo en la detección. Tener un fallo no significa estar mal a nivel de ciberseguridad. Es posible que tú tengas a nivel de tu riesgo unas medidas de seguridad determinadas y que realmente el ataque haya sido lo suficientemente sofisticado para que eso esté por encima del umbral que tú habías permitido de riesgos. Eso es posible. O sea, no siempre que hay un fallo de seguridad indica que tú has hecho mal el trabajo de seguridad. Lo que indica es que en los ciclos que tú has ido siguiendo te ha pillado el incidente demasiado pronto. O sea, estabas todavía trabajando en solucionar eso y lógicamente los incidentes tampoco esperan. Con lo cual, la recomendación para los clientes es que estos planes de seguridad tengan la prioridad adecuada, el budget adecuado dentro de los presupuestos y que se acompañen de empresas como Accenture para que les ayuden a que este ciclo de Deming en cada revolución cubra tantos aspectos como sea posible y seas capaz de dar todas las revoluciones posibles antes de que te llegue el primer ataque, que ese depende del atacante, no depende del defensor. Está con un punto clave cuando estás hablando ahí, es la parte del presupuesto. Además siempre es una parte el budget, complicada. Al que hacía referencia. Exacto, siempre es una parte que se cumpla, ¿no? Y sobre todo, además estamos en una época en la que ahora casi todos los responsables de seguridad están preparando sus números para ir al Consejo de Administración o a los directivos para reclamar ese presupuesto y justificarlo. Entonces, una pregunta que me gusta siempre hacer a las personas que tenéis tanta experiencia, que habéis cogido también, habéis tenido cargos de responsabilidad o de responsables de seguridad, es esa que siempre se hace también por todas partes. ¿Cuál es el porcentaje o cuál es el ratio adecuado de presupuesto versus TI o versus presupuesto general de la compañía? ¿O cómo crees que se puede, o si crees que es posible valorar si una inversión en seguridad está siendo correcta en esos rangos, en esos parámetros? Es una muy buena pregunta. Además, me la he hecho muchas veces dentro de las distintas compañías en las que he estado, y la respuesta no es nada sencilla, porque como te he comentado, si pones demasiado dinero en la parte de ciberseguridad, dejas de hacer negocio, porque generalmente, a no ser que sea una empresa propia de ciberseguridad que venda ciberseguridad, pues un banco se dedica a vender dinero, una telco se dedica a vender líneas de comunicaciones y su negocio es ese, no es el de la ciberseguridad. La seguridad es un habilitador del negocio y permite que el negocio se ejecute en márgenes adecuados. Con lo cual, esa capacidad tiene que venir dada por el análisis de riesgos. O sea, tiene que quedar muy claro, de cara a la alta dirección, cuál es el nivel de tolerancia de riesgo. Oye, ¿tú estás conforme con que este tipo de ataque se te produzca? No. Pues entonces esto es lo que cuesta solucionar este tipo de ataque. Este otro tipo de ataque o este riesgo, ¿estás de acuerdo con que se produzca? ¿Afectaría esta línea de negocio? Y nos quedaríamos, como tú antes comentabas, Pablo, pues nos quedaríamos sin la facturación, nos quedaríamos sin esto, nos quedaríamos sin la banca online, nos quedaríamos sin las líneas de fijo. En esto es proteger esto cuesta este dinero. Esto es lo que cuesta el impacto de no tenerlo. ¿Esto estamos dispuestos a protegerlo o a no protegerlo? ¿O lo vamos a proteger no ahora porque resulta que es demasiado dinero para invertir, pero en vez de un año lo hacemos en 3? Ese tipo de cosas son las que ayudamos a hacer a nuestros clientes, porque no es sencillo, y la experiencia de haberlo hecho en otros clientes es muy relevante. Frase, pero hombre, esto a nosotros no nos va a pasar. ¿Cómo este nivel? No, hombre. Yo te entiendo, hasta aquí sí, hasta aquí te doy dinero, pero de aquí arriba, hombre, esto a nosotros, pero mira la compañía que somos y además no somos de un sector estratégico.
Esa es muy buena reflexión, porque además te lo dicen, y la gente que trabajamos en ciberseguridad a veces tenemos el síndrome de Cassandra, ¿no? Y es que siempre está diciendo que viene el lobo, ese mensaje al final acaba por desgastarse, y entonces cuando de verdad viene el lobo, pues ya es que te lo han oído demasiadas veces. Precisamente este sábado se cumple el aniversario de la adquisición de Innotec por Accenture, y una de las cosas por las que Accenture adquirió Innotec es para estar preparados dentro de España para proteger de ese tipo de cosas y proteger ese mensaje, porque realmente sí que te va a pasar a ti. De hecho, ahora habéis comentado un montón de noticias de ciberseguridad. Imaginaros cómo era mi trabajo hace 10 años cuando esto no salía en ningún medio. O sea, yo hasta que vi el WannaCry en la tele, nunca jamás había visto una noticia de ciberseguridad en prime time en la televisión. Eso para mí era ciencia ficción. O sea, no había pasado jamás. Ahora es mucho más fácil de convencer a los comités de dirección, a los directivos, porque esto ocurre, porque esto sale en las noticias, en vuestros programas, y ahora ya no es que te ocurra, si es que ocurre todos los días, a todas las empresas, que levante que levante la mano el que no haya tenido un incidente de seguridad, o lo vaya a tener dentro de un rato. Uh-huh. Es algo que sí que va a ocurrir, y que los responsables, los comités de dirección, los consejos de dirección y los CEOs tienen que ser conscientes de que esto ocurre, y por parte de los responsables de seguridad hay que educar y concienciar a los CEOs de que esto ya no es un potencial muy raro, un cisne negro, no. Esto ocurre a menudo, ocurre todos los días y con impactos muy grandes. Es muy interesante esto que comentabas, porque yo también lo pienso, ¿no? Que precisamente de hace unos cuantos años ya hasta hoy, pues ha ido aumentando el número de noticias, de impactos en medios en términos de ciberseguridad, de ciberataques, de brechas. Vemos que ocurre a todo tipo de empresas, y solemos hablar de las más grandes y en términos de resiliencia también, pero aquí también nos gusta hablar de las más pequeñas, ¿no? De las pymes, que a veces no tienen por qué facturar poco precisamente, ¿no? Y tienen que protegerse igual y tienen que prepararse igual para cualquier tipo de contingencia, y yo me imagino que en este caso de resiliencia en términos de ciberseguridad, más complicado, ¿no? O por lo menos están menos preparadas. Aquí yo creo que no se podría generalizar. Como tú bien dices, las pymes son muy diversas. Hay pymes que parece que tienen un tamaño pequeño, pero tienen una facturación muy alta, pero además por su propia idiosincrasia son muy distintas entre sí. Entonces hay pymes que por su superficie de exposición son relativamente fáciles de defender. Al fin y al cabo, cuanto más superficie de exposición tengas, más difícil es la defensa. Hay determinadas pymes que son relativamente fáciles de defender, y otras que por su casuística o por su operativa pues requieren una mayor inversión. Entonces, realmente sí que es posible hacerlo, es posible defenderlas. Lo que pasa es que, bueno, en vez de un proyecto muy grande, se trata de más microproyectos, pero realmente también son objetivo de los ataques, con lo cual pueden ver su negocio en peligro y tienen que defenderse, es que les va la vida en ello. Y estás hablando de superficie de exposición, además de muchas veces. ¿Tú crees que hay compañías, bueno, yo las grandes yo creo que es muy difícil conocerla entera, pero ¿tú crees que realmente son conscientes de la superficie de exposición y los riesgos a los que se enfrentan? Ya no te digo solo las pymes, en general casi todas las compañías. También puede ser que es muy dependiente. Sí, te voy a responder con otra frase también de Bruce Schneier, que es que la complejidad es el enemigo número 1 de la seguridad. Yeah. Y realmente vivimos en un mundo, yo el otro día reflexionaba con un colega de profesión, en el que tenemos ahora mismo unos cacharritos de hardware
Antes el hardware era hardware, pero ahora el hardware dentro lleva microcódigo y eso ya lleva miles de líneas dentro de microcódigo. Encima del hardware va el sistema operativo con unas decenas de miles de código. Luego va el middleware con otros centenares de miles de líneas de código y luego encima va la aplicación con otros centenares de líneas de código encima. ¿Qué puede salir mal? Cada una de estas líneas es susceptible de estar mal y de tener un problema de seguridad. Vivimos en un mundo complejísimo. Es muy complejo, con lo cual es muy difícil de defender. Oye, hablabas hablabas ahora de la complejidad y antes poniendo el ejemplo de la sofisticación. Uno está trabajando en este nivel, pero hay algo más sofisticado que no ha dado tiempo todavía a llegar. ¿Esa sofisticación cómo se está logrando? ¿Y con la inteligencia artificial o por qué se logra? ¿Por qué van un poquito más rápido a veces los malos? Bueno, no siempre lo malo va más deprisa. Lo que pasa es que cuando los buenos vamos más deprisa no se nota. Porque cuando no hay incidente, todo está bien, ¿no? No pasa nada. Cuando el defensor está ganando, no pasa nada. Solo cuando te meten un gol se nota que el atacante ha tenido éxito. Efectivamente, como tú bien dices, Eduardo, se está apostando mucho. De hecho, las cifras de inversión de Accenture son 3.000 billones entre 2023 y 2026 de euros en inteligencia artificial. Se trabaja muchísimo en este aspecto. Va a ayudar mucho, ya está ayudando mucho ahora en los centros de operaciones de seguridad, en los SOC, tanto por la parte de ayuda a los niveles 1 y niveles 2 de los operadores de ciberseguridad que están haciendo las monitorizaciones, como también la IA generativa. Es un aspecto que se está potenciando muchísimo. Yo he visto dentro de Accenture una apuesta espectacular por el tema de la inteligencia artificial. Los malos están aprovechando lógicamente de ella, pues como se han aprovechado de todas las tecnologías, de Internet, de cualquier tipo de tecnología que ha aparecido en el mercado, pues ellos lo han aprovechado para hacer el bien y los blue team pues la aprovechan para hacer el bien y para defenderse, ¿no? Y se está apostando muchísimo. De hecho, se está apostando sobre todo por la IA generativa y por la IA siempre acompañada por las personas. En Accenture se cree sobre todo en la IA responsable, que sirva para ayudar a las personas, dirigida por personas, y no solo en el aspecto de ayuda en la defensa, igual que los atacantes la usan para ayudar o se usa para defender, sino también en la protección de la propia IA. Igual que cuando aparecieron las aplicaciones como Dropbox o Google Drive, en la cual las empresas tenían que, con sus herramientas de protección tipo Casby, tenían que proteger de que esas fugas de información se produjeran. Ahora pasa también con la IA. O sea, que con la IA tienes ciberseguridad para la IA y IA para ciberseguridad. O sea, tienes los dos aspectos a la vez. Pero en resumen, básicamente se está apostando muy fuerte por el tema de ella. Y menudas cifras. Antes de despedir a nuestro invitado, un par de minutos que nos pasamos por el espacio Seguro Panda. Y sobre todo, si estamos hablando de cultura de ciberseguridad, bueno, buenos datos, ¿no? Los amigos de Panda nos hablan de los resultados del Test Nacional de Privacidad, que habla un poco sobre el conocimiento que tenemos en España sobre la ciberseguridad y privacidad en Internet. Y Mónica, no está mal. No está nada mal, pues nos sitúan en un 10º puesto en conocimiento sobre ciberseguridad, así que, bueno, en esta encuesta, en esta última edición, pues apuntan a que los españoles pues mostramos unos buenos registros en varios puntos clave, ¿no? Uno de ellos, pues, en crear contraseñas fuertes, que desde luego es un elemento fundamental, Pablo, para la ciberseguridad personal y corporativa, que lo decimos siempre, ¿no? También han mostrado una buena formación para identificar ofertas sospechosas, así que otro punto desde luego positivo.
No, desde luego está muy bien porque en el medallero olímpico no creo que quedáramos en el 10º lugar, o sea que estamos por encima de las Olimpiadas en cuanto a ciberseguridad. Y oye, es muy importante esa parte de estafas, estar al día y estar concienciado para que no te roben el dinero. Poco a poco van identificando pues lo que puede ser una página de phishing, un 31%. Sin embargo, que estábamos hablando aquí desde el principio del programa con nuestro invitado de la privacidad y la importancia de los datos, pues tan solo el 8% de los encuestados está informado sobre los problemas potenciales de la privacidad. Bueno, queda trabajo por hacer. Nosotros contribuiremos desde este programa y desde el Espacio Seguro Panda. Y lo hacemos pues con invitados como el de hoy, ¿verdad? Totalmente. O sea, un lujo poder tener a Javier aquí con nosotros y poder compartir tanta experiencia y esta evolución de ciberseguridad. Pues sí, porque pensamos que ahora tenemos lo último, lo más nuevo, lo más innovador, y resulta pues que todo viene de una evolución, y hace años pues también había pues muchos pioneros como Javier que cambiaron el transcurso de la ciberseguridad. Javier, si tuvieses que concluir pues con una frase reflexiva, por ejemplo, en un programa de radio al que te han invitado sobre ciberseguridad, ¿cuál sería? Te están escuchando gente que forma parte de tu mundo, que te conocen, otros que forman parte de la empresa y que quizás tienen que hacer esos presupuestos. ¿Qué les decimos? ¿Qué decimos? Yo primeramente animar a todo el talento en ciberseguridad a incorporarse al equipo de Accenture. Estamos incorporando gente y hace falta mucho talento en la parte de ciberseguridad. Y lo siguiente, sobre todo en el tema del presupuesto, es centrarse muchísimo en cuáles son los riesgos principales que tienes y que esos estén cubiertos. O sea, si tus riesgos principales no están cubiertos, no tienes que dejar de levantar la mano y de señalarlo, porque cuando ocurra un incidente te van a recordar, oye, esto no tenías previsto. Javier Sevillano es director de ciberresiliencia de Accenture España. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos próximamente en el programa. Mucha suerte. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Un placer. Nosotros, Pablo, Mónica, nos despedimos con esas buenas reflexiones. Me quedo con lo que ha dicho. Talento, necesitamos talento. Debemos abordar nuevamente, no es la primera vez que lo hablamos, sobre las necesidades que requiere este sector. Lo hemos comentado, hemos hecho programas especiales. Es la pieza clave, ¿eh? Totalmente. Al final necesitas talento, inteligencia no artificial, inteligencia humana para poder pensar cómo combatir a los malos y incorporarte a empresas como Accenture para poder defender a las organizaciones. Sí, nadie va a superar la creatividad humana, tanto para el mal como, sobre todo, para el bien. Hay que ver las reflexiones de nuestros invitados hoy, de Pablo y de Mónica. Como siempre, es un placer escucharos. Nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Aquí estaremos. Y nosotros nos vemos mañana en el After Work con un especial sobre... Nos vamos a quedar un poquito más cerca de las oportunidades de inversión. Nos vamos a quedar en Zamora. ¿Conocéis Zamora, chicos? Pues yo he estado en la provincia, pero no en la ciudad. Bueno, pues... He pasado. Bueno, pues quédate la próxima vez después de escuchar el programa de mañana. Venga, hasta mañana. Chao, chao.